Lo voy a presentar. Él es el doctor Sebastián Apesteguía, paleontólogo, investigador independiente del CONICET en la Fundación Arasa, en la Universidad Maimónides, y profesor de herpetología y paleontología en la Universidad KS y la Escuela Argentina de Naturalistas Eduteca. Lo llaman el Ninja y tengo el gusto de presentarles a todos ustedes al doctor Sebastián Apesteguía. ¿Cómo está, Sebastián? Un gusto tenerlo aquí en Ciencia Conciencia y muy buenas noches. Buenas noches, Roby. Buenas noches a todos los que están presentes. Muchas gracias por asistir y bueno, esperamos dar un pantallazo de lo que fue la época de los dinosaurios en Bolivia. Gracias, Roby, por la oportunidad. Muy contento de estar aquí. No, para mí es un gran honor, un gusto tenerlo al doctor Sebastián aquí con nosotros, más que nada porque también tuve la oportunidad de pasar un pequeño curso con él. He quedado muy impresionado y para mí, como le digo, es un gusto. Yo quería preguntarle, como a todos los que han estado, ¿no? ¿Qué tal le parece el trabajo de la divulgación científica en estos tiempos? Bueno, creo que se ha hecho mucho más fácil después de las películas, ¿no? De Parque Jurásico, donde el mundo ha pensado a, digamos, un poco más de la historia de los dinosaurios, a darse cuenta de que esto es una historia real, que verdaderamente ocurrió, cuyas evidencias están en todos los países, en todos, es algo global, es algo que nos ocurre a todos. No hay prácticamente país donde no haya alguna evidencia del paso de los dinosaurios. Así que bueno, en cierta forma esto nos facilita a quienes queremos difundir los trabajos que hacemos. Jurassic Park nos facilitó por un lado y nos dificultó en el sentido de mostrar dinosaurios que ya están pasados de moda a lo que consideramos hoy como dinosaurios. Bueno, entonces para mí hablar de Bolivia no es como hablar de cualquier otro país. Es un país en el que siempre hay que trabajar y tuve suerte de trabajar gracias a formar parte del proyecto del Parque Cretácico en Sucre, que en 2005, 2006 nos convocó a mí y a un gran grupo de paleoartistas para realizar un parque que representara las huellas que se encontraban en Sucre. Y bueno, creo que hicimos un buen trabajo en ese lugar, un trabajo que representa una época y un lugar en concreto. Pero al momento, los dinosaurios de Bolivia eran solo del Cretácico superior. Eso era todo lo que se conocía. Y ahora, unos años después, 15 años después, estamos con mucho más conocimientos y con mucha información de la época de los dinosaurios en Bolivia. Y eso es lo que les quiero contar hoy. Aquí en este esquema vemos algunas de las formaciones que se conocen del Jurásico, Cretácico, de distintas zonas de Bolivia. Como pueden ver, hay numerosas unidades geológicas y bueno, son bien conocidas. De todos modos, este esquema es ya bastante viejo, tiene 30 años, así que hoy día conocemos muchísimo más y con más precisión. Esto es gracias al trabajo de Suárez Luco de yacimientos petrolíferos bolivianos en su momento. Y bueno, para hablar de la época de los dinosaurios, tengo que hablar de 3 periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, que forman lo que se llama la era Mesozoica, que es a la vez del león fanerozoico, es el león que vivimos hoy. La era Mesozoica fue la anterior, ¿no? El periodo Triásico es el primero de la era Mesozoica y hasta el momento no teníamos evidencias en Bolivia de demasiados
de vertebrados continentales, no Triásico. Y los teníamos del Jurásico. Todo lo que teníamos era del Cretácico. Pero hoy les voy a contar que tenemos del Triásico, del Jurásico y del Cretácico en Bolivia. Está completando los casilleritos. Bueno, para hablarles del Triásico les tengo que hablar de ese supercontinente que les mostraba recién, que es Pangea. Pangea es un continente que existió hace entre 200 y 250 millones de años atrás y que la región que nos ocupa hoy, Bolivia, estaba sobre el margen occidental de Pangea, un poco como lo está ahora, sin mucha diferencia. La diferencia es que estaba a nivel del mar. Pangea tuvo una fauna bastante interesante de lo que parecen monstruos y que son previos a los dinosaurios. Para la época de la que les estoy hablando, los dinosaurios apenas se empezaban a esbozar su historia, ¿no? Estos no son dinosaurios. Lo que les estoy mostrando en la imagen son sinápsidos, un linaje que está más emparentado con nosotros que con los dinosaurios. Bueno, era uno de los paisajes más comunes entre el Pérmico y el Triásico, hace alrededor de 250 millones de años atrás, en todo el sur de Pangea. En ese mundo se había formado un gigantesco desierto, el desierto central de Pangea, y el desierto de Pangea ocupaba de ancho lo mismo que ocupa Sudamérica en sentido norte y sur. Así que imagínense que era un desierto como el mundo nunca volvió a conocer. Y en ese desierto lo fundamental era cualquier adaptación que favoreciera no orinar y no transpirar, o sea, no perder líquido. Bueno, en ese mundo, nuestros parientes sinápsidos, los que les mostré recién, orinaban, igual que lo hacemos nosotros. Orinaban líquido, urea. El sistema de excreción de los sinápsidos, justamente y transpirando, era completamente inconveniente para vivir en el mayor desierto del mundo. En cambio, el grupo de los reptiles, en ese sentido, siempre tuvo la ventaja de orinar semisólido. Lo mismo que hacen hoy los lagartos o los pájaros, ¿no? Ya habrán maldecido alguna vez cuando algún pajarito pasó por arriba y les dejó un recuerdo. Bueno, eso hace que las aves, igual que sus ancestros reptiles, no pierdan líquido. Y eso las favorece mucho para la vida en un desierto. Ellas hacen ácido úrico en lugar de urea. Bueno, un poquito más de nuevo linaje en ese momento. Tenemos estos dicinodontes, también parientes lejanos nuestros, no parientes de los dinosaurios. Eran de los más grandes herbívoros de aquel mundo, del mundo entre el Pérmico y el Triásico. Ya me voy en el Triásico, que es el primer era mesozoica. Estos dicinodontes estaban distribuidos por todo el sur de Pangea. Todo lo que llamaremos luego Gondwana, pero en este momento es el sur de Pangea. Y también había sinodontes, que son también parientes nuestros, carnívoros. Los sinodontes, o como su nombre lo indica, dientes de perro, eran predadores y bueno, no eran muy grandes, pero estaban entre los principales predadores de la época. Esto que los reptiles tenían su propia versión de predador gigante, y esos eran los rahuisuquios. Los rahuisuquios eran los predadores máximos de aquel momento, parientes lejanos de los cocodrilos, con tamaños de hasta los máximos casos hasta 10 o 12 metros de largo, pero lo más eran aquellos de 5, 6 metros, 7 metros.
Más grandes que se conocen son Saurosuchus y Phaseolasuchus. Los dos fueron encontrados en sus huesos en las cuencas del noroeste de la Argentina. Los rúqueos eran los máximos predadores del Triásico, mundo previo a la existencia de los dinosaurios. Sin embargo, un grupo pequeño de reptiles, que conocemos como los ornitodiros, eran un grupito ágil, suponemos que de sangre caliente, y tenían el cuerpo cubierto por fibras que podríamos llamar plumas. Son plumas pero con forma de pelo. Entonces estos animalitos que estaban completamente cubiertos de pelo, completamente no, partes del cuerpo sí, partes del cuerpo no, aparentemente controlaban su temperatura. Son los ornitodiros. Y entre estos ornitodiros evolucionaron varios linajes. Ellos son los silesáuridos. No son dinosaurios, son ornitodiros, pero no dinosaurios todavía. Estos son los silesáuridos. Son dientes muy cercanos de los dinosaurios. Así, durante el Triásico van apareciendo los primeros dinosaurios. Allá tienen a lo lejos en esta imagen un Supachaus, también del norte argentino, un carnívoro que tendrá unos 5 metros de largo, de punta de la nariz a punta de la cola siempre hablamos, y como pueden ver en esta crecida de un río, están escapando también en primer lugar, un pariente cercano de los mamíferos, un Caliminia. Estos animalitos están muy, muy cercanos a nosotros, pero todavía no son mamíferos, son otro grupo de sinápsidos. Sin embargo, en algún momento del Triásico superior surgirían los primeros mamíferos, como variedades enanas de aquellos sinápsidos monstruosos que les había mostrado hace un ratito. Y también, como pueden ver, hay tortugas. Las tortugas se originan justamente en el Triásico superior. Durante el periodo Triásico se da un cambio que está muy bien ilustrado en un lugar de Argentina, que es la zona de Ischigualasto, el Valle de la Luna. Ahí tenemos, fíjense, 3 formaciones. Ustedes dirán qué tendrá que ver esto con Bolivia, pero déjenme ponerlos en contexto para poder contarles luego lo que pasa en Bolivia. Tenemos 3 formaciones geológicas: los Chañares, Ischigualasto y los Colorados. En los Chañares, de 240 millones de años atrás, la proporción de sinápsidos en los terápsidos, que son nuestro linaje, era del 80%, mientras que el restante 20% era de reptiles. En Ischigualasto los hallazgos lo ponen mitad y mitad. Hay mitad de terápsidos, o sea, de nuestro linaje, y mitad de reptiles. Mientras que en la formación más joven, de 220 millones de formación Los Colorados, el 90% son reptiles, mayormente dinosaurios y parientes de los cocodrilos, y apenas el 10% restante son de nuestro linaje, sinápsidos. Es decir, lo que ustedes están viendo es un evento que casi nos lleva a la extinción. Nuestro grupo, el que está en gris clarito, fue muy exitoso durante el Pérmico y principios del Triásico, pero a medida que el Triásico fue avanzando y los dinosaurios se fueron expandiendo, nuestro linaje se fue prácticamente a la extinción. Solamente sobrevivieron formas enanas de nuestro grupo, del grupo sinápsido, solamente formas enanas que vivían ocultas bajo tierra. No hay otro modo posible de vivir en la época de los dinosaurios, porque los dinosaurios se hacían cada vez más frecuentes, más grandes, más exitosos. Bien, hasta hace poquitos años no teníamos en Bolivia un Triásico representado, un Triásico continental, ¿no? Con fósiles me refiero, por supuesto, con evidencias fósiles. Sin embargo,
ahora lo hay. Y esto fue gracias al hallazgo de una serie de huellas que aparecieron en la formación Ipaguazú. Esto ocurrió en la zona de Icla. Durante el año 2010, en 2010, hallamos con mi equipo de trabajo, en ese momento compuesto por Pablo Gallina, de la Universidad Maimónides, de Argentina, y Omar Medina, de Sociup, de Sucre, encontramos una serie de huellas que nosotros consideramos como huellas de dinosaurios, porque la geología nos decía que estábamos en un yacimiento ahí en Icla que correspondía al período Jurásico. Sin embargo, estábamos equivocados. En realidad, estábamos equivocados nosotros y los geólogos también. Los geólogos habían dado a esas rocas como formación en la puerta Jurásico, y nosotros, creyendo que estaban en lo cierto, no pudimos ver las huellas que encontrábamos con otros ojos que con ojos eran de dinosaurios del Jurásico. Sin embargo, estábamos equivocados. Hace poquitos años, el geólogo francés radicado en Perú, Thierry Semper me escribió y me avisó que había una datación para el basalto volcánica, ¿no? Roca volcánica solidificada, que estaba justo por encima de esa unidad con huellas, y él me avisó que había dado 205 millones de años. Si la roca que está por encima se formó hace 205 millones de años, quiere decir que las huellas por debajo son antiguas que eso, probablemente 210, 215, 220. Así que eso llevó conmigo a volver a la zona y empezar a trabajar en un reanálisis de las huellas que habíamos encontrado en la zona. En ese momento, originalmente habíamos trabajado solo en Tunayoj, pero ahora ya sabíamos que había más huellas en Ruditayoj, que está muy cerquita. Así que, bueno, es la misma unidad, básicamente, la que está en Tunasnillo, y Ruditayoj. Y es una unidad del Triásico. Ahí pudimos analizar una serie de huellas, hicimos estereofotografía, que básicamente tomarle fotos en distintos ángulos y luego eso lo combina un programa, logrando que las huellas se vean en forma tridimensional y podemos incluso medir su profundidad, ¿no? Y así pudimos estudiarlas con la colaboración también de un colega que es icnólogo, Paolo Chitón, de origen italiano, y bueno, y el análisis de todas las ramas para saber de qué animal era cada huella, ¿no? Es un lindo trabajo, interesante. Y bueno, las conclusiones finalmente nos llevaron a entender que en ese valle del río Pilcomayo, porque ese es el río que están viendo en la imagen, es el Pilcoyo, en ese valle estaban apareciendo animales que vivieron en las épocas de origen de los dinosaurios. O sea, estamos de acuerdo en que estamos en el Triásico, pero hasta ahora, digamos, no se ve una abundancia de dinosaurios. De hecho, hay un par de huellas nomás que podrían llegar a ser de dinosaurios, pero no estamos seguros. Así que por ahora, huellas de ríos y tunasnillos corresponden a dos posibles reptiles de aquella época. Una posibilidad es que sean rahuizuquios, como muestra la imagen de abajo, de las dos que están representadas a la derecha, la de la izquierda sería un rahuizuquio, que es un predador terrestre, como les dije antes. La otra posibilidad es que sea un aetosaurio,
que es básicamente un animal herbívoro, omnívoro, también más o menos de la misma medida, unos 6-7 metros de largo, y bueno, más pro que sea un animal que anduviera en grupo, en manada. Bien, esta es por ahora la conclusión de ese trabajo que nos permitió conocer el Jurásico de Bolivia. ¿Qué pasa con el Jurásico? Bueno, en el Jurásico tenemos un aumento del mismo en toda Sudamérica y araucarias, ¿no? En el Jurásico se separan el supercontinente del norte, el Eurasia y el del Gondwana. Entonces tenemos una fragmentación que va a llevar a que haya faunas completamente diferentes en un continente y en el otro. Acá tenemos algunos bosques de araucarias, estos particularmente de Argentina y Chile. Las araucarias son unos árboles magníficos, ¿no? que en el Jurásico estaban distribuidos por todo el mundo. También en ese momento los mamíferos estaban presentes. Ya habíamos visto un protomamífero en el Triásico. Bueno, ahora ya no más protomamíferos, solo que mamíferos, pero todos muy pequeños en el Jurásico. Vean, ahí tenemos, por ejemplo, a la izquierda un australofeido y a la derecha un triconodonte. Los australofeidos son un grupo que era frecuente en todo el hemisferio sur, había sin duda en Bolivia también, y hoy están representados por los monotremas, o sea, nuestros verdaderos mamíferos nativos de Sudamérica hoy día solo viven en Australia. Son los monotremas, es decir, los ornitorrincos y las equidnas. En aquellos tiempos, esos australofénidos eran animales pequeños. Fíjense que la mandíbula mide 1 centímetro. 1 centímetro, toda la mandíbula, con sus dientes, que cada diente mide 1 milímetro más o menos. Y también tenemos los triconodontes, que son unos mamíferos planeadores o voladores, que en algunos casos sabemos que se alimentaban de peces. También en ese momento tenemos ornitisquios como parte de la fauna terrestre en ese Jurásico. Tenemos ornitisquios del grupo de los iguanodontes de las Marios. También tenemos tireóforos, que son, por ejemplo, los estegosaurios y anquilosaurios. Esos animales están presentes en Bolivia y en todo el hemisferio sur, pero todos los hemos registrado para el Jurásico de Bolivia, han registrado sus huellas. ¿Qué pasa con el Jurásico? Bueno, acá la clave viene de la mano del geólogo Méndez Torres, que ha encontrado en la zona de Tarija, de Santa Ana, una zona con huellas árido jurásico. Esto es porque corresponden a la formación Castelli, que es del Jurásico superior, y el trabajo que está realizando Méndez Torres y también el licenciado Limber de la Cruz de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, que está realizando su tesis en el estudio de estas huellas. Es zona sumamente interesante y los animales que están representados aquí son particulares y distintos de los que encontramos en el superior. Acá tienen una vista de yacimiento, o de parte de él al menos. Y ahí tenemos un poquito de detalle. Tenemos grandes huesos saurópodos de gran tamaño y tenemos terópodos pequeños y grandes. Los terópodos, les recuerdo, son los dinosaurios carnívoros, los saurópodos, los herbívoros de cuello largo. Acá tenemos algunos ejemplos de las huellas de saurópodo, y allá que dejó Méndez Torres para que se vea el tamaño. Las huellas de saurópodos son bastante grandes.
tenemos. ¿Qué saurópodos había en ese momento? Bueno, ¿quién puede haber dejado esas huellas? Por lo tanto, tenemos tres linajes. Los llamados etiosaurios, que en realidad es un nombre ya informal, que ya no se usa, pero que los saurópodos estaban distribuidos por todo el mundo, los etiosaurios, y también el otro grupo es el de los macronarios y el de los diplodocoides. O sea, los macronarios son, en este caso, están representados por dos formas, ahí en la imagen, los que están más al fondo, que son del tipo camarasaurio, y los que están en el medio, que son los brachiosaurios. Todos ellos son macronarios y van a originar a los saurópodos más comunes del hemisferio sur para el Cretácico, ¿no? Que son los titanosaurios. Por otro lado, el animal que está más cerca, el de cuello bien largo, es un diplodocoideo, un grupo que va a estar presente en Sudáfrica en el Jurásico y hasta medio del Cretácico. En cuanto a los terópodos, Martín Castellón también está dando algunas formas diferentes. Ahí pueden ver una caja que tiene varias pisadas, incluso de distinta época, no me refiero a época geológica, ¿no? Sino que debe haber sido unas semanas antes que la otra. Pero hay varias rastrilladas en esa caja. Y acá tienen otras imágenes mostrando las huellas. Se ven algunas huellas de tamaño, incluso algunas de hasta 40 metros, lo cual es realmente grande. Y quizás relacionadas a ceratosaurios, mientras que hay otras que son claramente de origen tetanudo y son más pequeñas. ¿Quiénes pueden haber hecho estas huellas pequeñas? Bueno, sabemos que había celurosaurios de tamaño mediano, por eso no había Compsognathus en Sudamérica, sino Sauropteryx. Pero sí había celurosaurios relacionados a ellos, y por eso les pongo una imagen de Sauropteryx y les comento qué tipo de dinosaurios pueden ser. Estos pequeños dinosaurios podían estar presentes en Bolivia en el Jurásico, dejando esas huellas. Esos y más les llamará la atención que la ilustración los muestre peludos, pero hoy día ya tenemos sobrada evidencia de que es así. Acá tienen los filamentos como para, en fósiles preservados de China, como para saquen duda, estos animales no eran pelados. Cuando vean los Compsognathus de Parque Jurásico, de Campamento Cretácico, digan, eso está mal, no así. Bueno, los dinosaurios carnívoros que estaban presentes en Sudamérica para ese momento y sin duda en Bolivia eran los sauroideos. A estos los conocemos de tres formas que se han encontrado en la Patagonia Argentina: Pianitzquisaurus, Condoraptor y Afaltor. Así que, y todos más o menos son bien, sí, andan más o menos en el mismo tipo de. Así que nos podemos imaginar tranquilamente que la huella grande, la de 40 centímetros, de animales como estos, de los sauroideos. Pero también puede haber sido de algún tipo de ceratosaurio, como les dije antes. De hecho, los ceratosaurios se conocen bastante bien. Se conocen algunos del hemisferio norte muy bien, pero sabemos también que estaban presentes en el hemisferio sur. Así que, sin duda, los ceratosaurios son grandes candidatos para haber dejado esas huellas. Y de hecho, también el nacimiento de Patagonia es uno de los más tempranos abesaurios, que luego van a ser los principales predadores del Cretácico, ¿no? Pero bueno, ahí estaban presentes en el Jurásico Superior, en la misma época de la formación Castellón. Y entramos así en el Cretácico. ¿Qué pasaba con Bolivia en el Cretácico? Bueno, esto lo podemos estudiar a partir de las hojas geológicas. La imagen que ven es Bolivia con muchos clortitos,
una parte, ¿no? Esos colores están mostrando unidades geológicas o rocosas y corresponden a las antigüedades. La región principal que da información del Cretácico es la cuenca de Potosí, que era básicamente una zona hundida en relación a una alta que eran los Andes que se empezaban a elevar. Entonces, la cuenca de Potosí está, digamos, al oriente de la primera línea de Andes y bueno, conectaba aparentemente desde Perú hasta un sistema en el noroeste argentino. Bueno, el Cretácico es un momento muy especial donde se van a formar un brazo de mar del Océano Atlántico que va de norte a sur y otro que va de sur a norte. Así que van separándose finalmente Sudamérica de África. Y a la vez, hacia el final del periodo, vamos a tener por primera vez la conexión entre Norteamérica y Sudamérica, pero no al principio del Cretácico. Luego hablaremos de eso. Bueno, algo que ocurre es una ingresión que se en el Cretácico medio, que es la de Mar del Plata, que entra a través de Ecuador y Perú, inunda la cuenca de Potosí y bueno, y mantiene una aula de invertebrados marinos propia del Océano Pacífico. Y bueno, y desarrolla unas capas sedimentarias que se conocen hoy día como Miraflores y Aroifilia. En esta Potosí se da especialmente el depósito de un código de unidades geológicas que son lo que llamamos el supergrupo Puca. Son las Miraflores y Aroifilia que les dije recién, de principios del Cretácico Superior, y luego Toro Toro y el Molino, que son formaciones del Cretácico Superior. O sea, las primeras son de unos 90 o 80 millones de años de antigüedad y las últimas están entre 70 y 75. Bueno, tenemos varios epicos volcánicos, uno a los 8 millones de años y otro a 65. Así que tanto el primer grupo de formaciones como el segundo tienen capas con ceniza volcánica y eso es importante porque puede ser dato. Bueno, algunos de los terópodos que vivieron en este momento, en este primer momento, ¿sí? El momento de la formación Chaunaca y Aroifilia, son dinosaurios endémicos, o sea, propios del hemisferio, relacionados a los neovenatoros. Son tetanuros, o sea, no son del grupo de los ceratosaurios. Hay dos grandes grupos, ¿no? Tetanosaurios. Ahora les estoy hablando de los tetanuros, que son básicamente los únicos dinosaurios que viven en la actualidad. Las aves son dinosaurios tetanuros. Así que este grupo de dinosaurios, los neovenatóridos, están emparentados con las aves levemente. Bueno, hasta ahora no se ha encontrado resto óseo de ninguno de estos animales, ningún neovenativo en Bolivia. También vivían los carcharodontosáuridos, que son los más grandes predadores que existieron, y vivieron entre los 100 y 120 millones de años atrás a los 90. Ahí se extinguen. Eran animales muy, muy grandes, mucho más grandes que un Tyrannosaurus Rex, unos 3 metros más grandes o 4 más grandes, con cráneos que andaban los 2 metros de largo, y dientes que son muy característicos en forma de puñal con un serrucho y además unas zonas hundidas que parten de cada diente. Tenían dientes sumamente afilados. También de ese momento se hacen frecuentes los dromeosáuridos y
troodontos, que son lo que podemos llamar rapaces, ¿no? O lo que en inglés se llama raptors. Y ahora me doy cuenta que está mal escrito el nombre de los animales ahí, lo escribí rapidito. Bueno, después lo corrijo. Estos animales, tanto los dromeosáuridos como los troodóntidos, son parientes muy, muy cercanos de las aves, como se dará cuenta. Hoy día, gracias a los fósiles de China, sabemos que estos animales eran animales emplumados también, como la mayor parte de los dinosaurios. Bueno, uno de los yacimientos importantes es Torotoro o Turuturu. Torotoro es un sitio fosilífero sumamente importante que está cercano a Cochabamba, aunque no corresponde a la parte de Cochabamba, y es fácil llegar desde Cochabamba. Además es un sitio increíble, precioso, que les recomiendo enormemente visitar. En Torotoro hay huellas de todo. Hay saurópodos, terópodos, ornitisquios de varios tipos, hay iguodontes, hay quinosaurios. Es fascinante. Y una cosa sumamente importante de Torotoro, que la tienen pocas unidades, es que muchas de las huellas están horizontales. O sea, las podemos recorrer y apreciar del mismo modo hechas por los dinosaurios originalmente. Cosa que no pasa en otros lados. No. Acá tenemos unas huellas de saurópodo. En Torotoro y en primer plano está Omar Medina y allá más allá de Sombreros y yo. Acá tenemos unas huellas increíbles también de Torotoro, mostrando no solamente la huella del pie, que es redonda, sino también la olilla de barro que el paso del pie deposita encima de la huella de la mano, más pequeño. La ola de barro está conservada en el aire como si hubiera sido hecha es una cosa magnífica. Bueno, las huellas afloran principalmente sobre la margen izquierda y ahí pueden ver cómo se dan las capas geológicas al borde del río, ¿no? Bueno, aquí tienen también algunas huellas más, incluso algunos chicos jugando sobre una de las huellas más famosas, es una rastrillada de anquilosaurio que está muy bien preservada ahí en Torotoro, y fue esa rastrillada que ustedes están viendo ahí, la primera que recibió un nombre científico en todo Bolivia. Bueno, también hay terópodos. Fíjense, acá hay unas huellas, hay una rastrillada de 2 huellas a la derecha, saurio, muy muy bien preservadas, y otras más pequeñas a la izquierda. Pero quizás una de las huellas más interesantes y más famosas es una donde, como puede ver, es una huella de piedad, pero el dedo de la derecha es incompleto, ¿no? Se ve solamente una marca que no sería ni la mitad de la marca de los otros dedos. Bueno, en base a esta huella yo hice un estudio hace varios años, también por la aparición de otras huellas con 2 dedos y una base como de almohadilla, lo que me hizo sugerir o pensar o escribir en un paper que se trataba de dromeosáuridos, es decir, de dinosaurios rapaces o raptores, pero de un grupo especial que vivió en Sudamérica, son los unlaginos. Y uno esperaría que de los dromeosáuridos solo se apoyen 2 dedos y el tercero quede en el aire.
pero esa marca que está mostrando, esa marca incompleta, como de un tercer dedo, nos sugiere que estaba apoyando la almohadilla, la primera almohadilla del dedo interno. Tenemos evidencias de ese tipo de dinosaurios en Totoro. Bueno, una mención aparte corresponde a la localidad de Pajapata en Cochabamba, donde se ha recuperado este diente de dinosaurio carnívoro que hoy día es estado como de un avelisaurio, diente de Pajapata. Así que, y es importante porque es uno de los pocos registros osteológicos, o sea, de hueso, de un dinosaurio en Bolivia, este de Pachapata. Bueno, el Cretácico superior, ya sobre los 70 millones de años, con la cordillera de los Andes ganando el tour, se cierra el acceso del Océano Pacífico al interior de América del Sur y se da una ingresión del Océano Atlántico. Entonces, este brazo de mar llega a través de Salta y Jujuy, llega a inundar el sur de la dando los afloramientos como formación en el Molino. Bien, luego ese mar se va a retirar dejando grandes zonas de lagos, grandes zonas negativas que van a recibir, van a seguir funcionando como depocentros, o sea, como zonas negativas de un tiempo, recibiendo los ríos y arroyos de las zonas, pero ya no llegando hasta el mar. Este es el momento que he presentado. Voy a ir un poco porque ya por medio fue. Ese es el momento que está representado en calor, ¿no? Podemos encontrar en este lugar, en Calorco, en Sucre, en Tuquisaca, podemos encontrar también unas estructuras especiales que son los estromatolitos. Ahí tienen, está el muchacho señalando un estromatolito que está puesto en la pared, ¿no? Ese estromatolito está ahí en su lugar original. Los estromatolitos son construcciones realizadas por bacterias, por cianobacterias, que lo que hacen es hacer fotosíntesis y por cada día depositan 1 milímetro o algo así de carbonato de calcio de su fotosíntesis, y entonces van creciendo, pero solamente crecen sobre la superficie de esa estructura. La estructura que ustedes ven es solamente el interior del estromatolito. Lo que está vivo es una capa de apenas 1 milímetro por alrededor. Bueno, hay algún estromatolito en corte, en particular los de estas zonas se llaman pucalitos, por justamente el subgrupo puca, que es del cual les hablé, y también he encontrado coles, carfitas, ahí tienen el famoso Clupea branice, que fue encontrado en Vila Vila, y también se han encontrado en varios otros lugares, y tenemos esa especie de arpón que ven ahí, que es la cola de unas rayas, ¿no? El arpón justamente en la cola de unas rayas. Bueno, algunos sostienen que el lago de Calorco era mar, otros que era un lago sencillamente, y otros que era un lago formado como consecuencia de la retirada del mar. La cuestión es que parece haber menos 2 episodios diferentes lacustres, ambos propios de formación en el molino. Bueno, acá ya es mucho detalle que no quiero entrar. Una cosa interesante es que justamente al
en la época de Calorco, toda esa zona estaba al nivel del mar, y las huellas que dejaron los dinosaurios de Calorco lo hicieron al nivel del mar. Luego, esas huellas fueron tapadas por nuevos sedimentos y toda la zona recibió el influjo de la cordillera de los Andes, de la elevación de la cordillera, siendo primero solidificada y luego plegada y elevada. Entonces, tenemos que, como ustedes sabrán, toda esa zona de Bolivia es una zona intensamente plegada, ¿no? Como pueden ver en la imagen esta, justamente si ustedes miran abajo a la derecha van a ver la intensidad de los plegados de toda esa zona. Bueno, y acá tenemos un esquema ya muy conocido, muy famoso, mostrando cómo está posicionado el parque y la formación del molino en verde en la zona de Calorco, ¿no? En Sucre. Y a la vez vemos cómo se relaciona esto con el devónico de la formación de 400 años y el ordovícico de Rumirmi de 475 millones de años. Fíjense qué interesante, ¿no? Como tienes unos poquitos kilómetros en Sucre mismo, pasamos de los 70 millones de años de molino a los 83 de la formación Sucre, a los 400 de la formación Ica, 475 de Rumirumi. Es fascinante, pero bueno, esto es justamente consecuencia del plegamiento y elevación de la cordillera. Bueno, finalmente con esta zona, en esta región, estamos rozando la extinción de los dinosaurios. Estamos entre los 68 y 65 millones de años y probablemente esté representado en algunas de las muchísimas capas de Calorco, el fin de toda esta época de los dinos. Las huellas de Calorco son un libro, ¿no? Son un libro. El trabajo de Christian Meyer ha permitido conocer su registro con LAS, que hay hasta 2000 huellas de dinosaurios, de al menos hay discusión sobre esto, unos 6 a 8 a 10 tipos diferentes de dinosaurios. Acá podemos referirnos al padre Giuseppe Leonardi, que ha sido uno de los primeros estudiosos de la huella de Calorco, no el primero, pero uno de los primeros, y también el primero que sin duda reconoció huellas de anquilosaurios en Sudamérica. Él las reconoció de Toroto, les hablé de ellas, las llamó Loboignum, y acá tenemos de anquilosaurios en Calorco. Y a la derecha arriba puede la reconstrucción que vimos de estos anquilosaurios de dinosaurio en Calorco, justamente en el Parque Cretácico, que me tocó dirigir 2005 a 2007. Acá tenemos un cruce famoso de avenidas. El ancilosaurio va como descendiendo hacia nosotros. Es cruzado por el rastro de un gran iguanodonte. No sabemos si un hadrosaurio o un iguanodonte en sí. Acá tenemos huellas de terópodo, incluso con algunas garras, unas marcas de garras, porque está corriendo ese animal. Y unas huellas de terópodo sumamente interesantes, probablemente avisaurios, que lamentablemente fueron destruidos en la construcción del parque. Bien, las huellas de titanosaurios, de saurópodos de Calorco, presentan justamente animales más grandes, pero deben haber rondado los hasta 10 metros de largo. Y están representados en el saltasaurio que hemos construido. Aquí tienen algunas de las imágenes de los animales, por supuesto, durante su construcción, ¿no? Ahí tenemos un saltasaurio que está en la imagen con el arco iris, un unelagino,
un ceratopsio. Ceratopsios no se han encontrado con certeza. En Sudamérica son solamente animales hipotéticos, o sea, se considera que debe haber pasado, pero nunca hubo un resto fidedigno. Luego tenemos un dimnó o un pez pulmonado en el centro y un cocodrilo terrestre, un babuzuquio, abajo. Aquí tenemos también a Jorge González trabajando en el dinosaurio Starkey, lo que ya conocemos en el parque. Y atrás están trabajando en la cabeza del Carnotaurus. Y acá un par de amigos, Jorge Blanco y Santiago Dureta, trabajando en la cabeza del Tyrannosaurus Rex. Bueno, ya conocemos el colosal titanosaurio de Calorco, por cuyo, entre cuyas patas pasa el sendero. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Rápido, sucinto, revisión de la época de los dinosaurios políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Estaba muy interesante. Yo no dejo de aprender con tus charlas y contigo en general. Tenemos unas cuantas preguntas. Ya saben que las pueden ir haciendo sin ningún problema. Quiero empezar. Quería ver, ¿no?, cómo ha sido el descubrimiento de los anquilosáuridos que nadaban. Si nos puedes aclararnos un poquito de eso. Esa es mi pregunta, luego pasamos con las del público. Bueno, lo que se descubrió de anquilosaurios es sencillamente huellas, ¿no? La primera que descubrió justamente Giuseppe Nardi es la que él nombró Lignum bolivianum en Totoro. Y luego, bueno, se han descubierto más. Hemos, el grupo Meyer con Lockley y Cría, descubrieron huellas en Calorco, ¿no? Que bueno, ellos asignaron también a anquilosaurios, como hicimos, pero luego dimos con huellas en la zona de Aragua, que bueno, no llegué a comentarlo ahora porque bueno, no hacíamos a tiempo, pero aparecieron en la zona de Maragua unas huellas que serían de anquilosaurios o de pequeño tamaño o juveniles. Lo más interesante es que estaban nadando, estaban semiflotando en el agua. Así que, bueno, son también materiales súper interesantes. Eso ya lo hemos publicado el pasado. Sin alguna súper interesante lo de los anquilosaurios. A veces los vemos como animales pesados, ¿no? Luego tenemos a Valeria Tejerina que pregunta, ¿no?, cómo se defendían los saurópodos. Bueno, cuando pensamos, por ejemplo, en la defensa que pueden tener animales como los elefantes hoy día, podemos pensar en algunas estrategias, no sé, menores, como, no sé, con la trompa o embestir, pero realmente su defensa principal es su tamaño, ¿no? Su enorme cuerpo. Entonces, básicamente intimidan a cualquier otro animal que se les quiera acercar. Y lo mismo ocurría con estos animales. Hoy día sabemos que los dinosaurios crecían rápido, no vivían muchos años. Un Tyrannosaurus, por ejemplo, moría de viejo a los 30 y 35 años. Así que animales que crecían a gran velocidad y no vivían demasiado tiempo. Genial. También tenemos a Oliver Cárdenas que pregunta, ¿la huella más grande encontrada en Bolivia es de un carnívoro o de un herbívoro? Bueno, es un tema difícil porque hace unos años tuve la suerte de encontrar una huella enorme, una huella de 1,25 m, que bueno,
tenía todo la pinta de ser de un carnívoro, con lo cual se convertía en una huella mucho más grande que la de los herbívoros que habían aparecido hasta ahora. Pero el punto es que solo pude sacar en esa ocasión de esa huella y no pude hacer un estudio detallado. Luego quisimos volver, hubo problemas con las comunidades y no pudimos hacer un estudio ahí. Así que bueno, es un material que sigue necesitando un estudio más en detalle. Mi colega Meyer no está de acuerdo con que sea de un carnívoro, el pie de un herbívoro, pero que no se han probado 2 de los 5 dedos. Entonces, como que estarían solo preservado una parte de la huella. Pero bueno, estas cosas necesitan, digamos, una discusión académica, ¿no? Genial. También tenemos a Stephanie Torrico, que pregunta, tal vez un poco alejada del tema, pero tiene la curiosidad si se tienen registros fósiles de murciélagos en Bolivia. Mira, yo creo que sí. Creo recordar haber visto un fósil de murciélago de Bolivia procedente de Tarija. Tarija es uno de los lugares más increíbles para del registro fósil en Bolivia. Es muy poco cuidado, un poco valorado, pero Tarija es increíble. Y muchos de los fósiles de Tarija, lamentablemente, uno se los encuentra recorriendo se los encuentra vendidos en distintos países, principalmente de Europa, ¿no? Así que, bueno, quiero con esto también llamar la atención a que los fósiles son patrimonio del Estado boliviano, no se pueden vender. Entonces, poco puede salir del país. Entonces hay que cuidar más nuestro patrimonio, porque imagínate que si el único, suponte, ¿no? Es un caso, si el único fósil de murciélago que se halló en Bolivia está, no sé, en Francia, y en la colección de alguien privado, tu duda de si existen fósiles de murciélago en Bolivia no puede ser resuelta. Así que tenemos que cuidar nuestro patrimonio en ustedes de Bolivia, en el de Argentina, en general todos los latinoamericanos tenemos que cuidar mucho nuestros fósiles, porque en nuestros países los fósiles son propiedad del Estado, es decir, son de todos nosotros. Si alguna doctora especialidad, tal vez recomendarnos un poquito qué se debe hacer cuando uno encuentra material fósil. Bueno, lo más importante es comunicarlo o a autoridades, puede ser a la policía, puede ser a principalmente organismos de cultura, ¿no? Son los que más al tanto van a estar. Es común que haya museos o instituciones afines a los museos en cada región, en cada departamento, pero bueno, si eso no es así, se puede dar aviso, por ejemplo, no sé, algún museo de otra zona. Por ejemplo, hay museos en Cochabamba, está el Museo Alcide d'Orbigny, en Santa Cruz está el Museo el Kempf. O sea, hay museos de ciencias naturales en La Paz, por supuesto, y también, bueno, en Sucre también. O sea, hay museos de ciencias naturales por todos lados y creo que son los sitios a los que debemos avisar, si no estamos seguros de dónde avisar. Pero lo más importante es que si encuentran un fósil, no lo colecten, más bien cúbranlo. O sea, sáquenle una foto y cúbranlo, que aguante un poquito sin que nadie lo descubra y se lo quiera llevar. Si le dan tiempo a que las autoridades vengan y puedan realizar un trabajo. Les cuento algo que me pasó hace un par de años nomás. En Ecuador había ido a dar una charla en realidad a Perú y me convocaron de Ecuador y ahí me mostraron unos huesos que habían encontrado unos campesinos hacía 30 años. Esos huesos eran huesos del primer dinosaurio conocido para Ecuador, que lo publicamos hace 2 años ya, lo llamamos Yamanasaurus, y imagínense, o sea,
Ecuador no tenía ni un solo dinosaurio descubierto, y ese lo habían colectado campesinos y lo guardaron sin saber qué era 30 años atrás. O sea, a veces pasa que los hallazgos no es que no existan, sino que el problema es que cuando encuentran, los colecta gente que por ahí no sabe, y bueno, así como tuve la suerte de dar con esos huesos porque me convocan, otras veces terminan, no sé, tirados a la basura o vendidos al exterior por monedas, y era el primer dinosaurio de un país. Son cosas que lamentablemente suceden y ya saben, no alcen los fósiles y avisen a las autoridades correspondientes. También tenemos a Arctotherium angustidens, que pregunta cómo se puede saber que esas huellas de entre ríos son jurásicas. ¿Hay alguna otra evidencia aparte de las huellas para atribuir las huellas al Jurásico? Y magnífico trabajo, saludos desde Santa Cruz. Gracias, Arctotherium. Lástima no conocer tu nombre para mencionarte así, pero la datación de las huellas no está basada en la morfología de la huella, sino en el trabajo geológico, ¿no? Digamos, sabemos que esas huellas son jurásicas porque la formación Castellón es jurásica. ¿Cómo sabemos que esa formación es jurásica? Gracias al trabajo de los geólogos, que han, digamos, datado y correlacionado como para saber que es jurásico. En general, los fósiles no dan antigüedad, lo da la roca. Ahí tienen la respuesta. También tenemos a Mario López, que desde Perú le manda saludos y felicitaciones, doctor Apesteguía. También gracias, tenemos a Marita Andrea, que dice, no, muy buena charla, felicidades. ¿Habría alguna relación entre la presencia de los Andes con la formación de las huellas de dinosaurios en Toro Toro? No, Marita, no hay relación entre la formación de los Andes y la presencia de esas huellas en Toro Toro. Con lo que sí hay relación es que esas huellas que estaban en un sedimento al del mar originalmente, se haya elevado y esté expuesto ahora. Porque esas huellas, si no hubiera levantado la cordillera antes, estaría a muchos kilómetros bajo tierra. Perfecto. También tenemos a Cecilia Flores que dice muchas felicidades, muy interesante la charla. Quisiera saber si se conocen restos fósiles de estos animales en otros sectores de Bolivia, principalmente en las partes más bajas. Generalmente se conoce de estos restos en el sur del país, pero no en otros sectores. No, Cecilia, lo que hay en general en la región subandina hay estas huellas principalmente porque son zonas elevadas y plegadas. En las zonas más bajas, por ejemplo, no sé, la región de Santa Cruz, en general no aparecen tantas huellas, pero sí han aparecido huesos. Hay huesos de dinosaurios procedentes de la región de Santa Cruz, pero bueno, no están en buen estado y por eso no se les ha podido dar nombre, por ejemplo. Perfecto, también tenemos a Miguel González que pregunta, ¿en el altiplano paceño se puede encontrar alguna huella o fósil de algún dinosaurio? Fósil lo dudo. Huellas, habría que ver si hay alguna localidad con antigüedad cretácica o jurásica o triásica. Creo que hay algo de cretácico, pero no estoy seguro si por esa zona. Perfecto, y tenemos también a Jude Cabrera que dice encontrar un fósil de un carnotauro. No, perdón. Me estaba picando la nariz desde hacía rato. No. Un solo espécimen que se encontró en Argentina.
Lo que sí sabemos es que los abelisaurios, el grupo al que pertenece Carnotaurus, sí estaban distribuidos por todo el hemisferio sur, y bueno, y hoy también sabemos de varios lugares del norte. Así que de Carnotaurus en especial no hemos encontrado otro que el que está en la Patagonia Argentina, pero sí de sus parientes los abelisaurios. Ahora, con respecto a los abelisaurios, si se han encontrado tal vez algunos en el norte, ¿será que algún tiranosaurio se podría encontrar o estaría presente aquí en el sur? Bueno, es un poco para explicar esas situaciones que hicimos construir el tiranosaurio que está en el Parque Cretácico de Sucre. No porque se haya encontrado alguna vez un resto ni un solo diente de tiranosaurio en América, sino por la posibilidad de que hubieran pasado, ¿no? Porque se dio justamente el contacto Norteamérica-Sudamérica cuando los tiranosaurios estaban presentes en Norteamérica. Así que, bueno, hicimos construir ese dinosaurio en el Parque Cretácico para que los guías pudieran explicar esta situación, ¿no? Pero hasta ahora no se ha encontrado nunca ni un solo diente de tiranosaurio en Sudamérica. Genial. A ver, con el tiempo tal vez, ya que estamos hablando de uno de los dinosaurios más famosos, ¿no? Que a todo el mundo impresiona. Y respecto a estas huellas, ¿no? Vemos que tienen cierta direccionalidad tal vez, y hay una teoría de que estarían migrando, serían parte de migraciones de dinosaurios. No sé si nos podría contar acerca de eso un poquito. Sí, lo he escuchado muchas veces, lo he visto postulado por gente y estoy en completo desacuerdo. No creo que sean migraciones en absoluto. A ver, cuando tienes un cuerpo de agua, un lago, por ejemplo, los animales que van a pasar este lago tienen dos formas de pasar. O van hasta la orilla, beben y se vuelven, o corren la orilla. ¿Qué es lo que haces cuando vas al mar? Recorres la orilla y dejas huellas y huellas y huellas en un solo sentido. Entonces, cuando los dinosaurios estaban, la forma más fácil de andar en cualquier región es recorrer el borde de un lago. ¿Por qué? Porque en el otro lugar tienes selva. Es mucho más fácil andar por la zona abierta del borde de un lago que por la selva. Entonces, tienes cantidades de huellas siguiendo una misma dirección, que es justamente el borde del lago. No necesariamente te está marcando migraciones. No, sí, de alguna tiene bastante sentido. También tenemos a Tatiana Paola Pérez, que dice: no, buenas noches, disculpe, dentro de lo expuesto mencionaba que los animales de origen en el sur de Pangea actualmente se los puede encontrar a su descendencia en Australia. ¿A qué se debió esto? Bueno, Australia, por supuesto, también era parte del sur de Pangea, ¿no? Es una de las regiones que del sur de Pangea se desprende Gondwana. Y Gondwana está formada por América del Sur, África, la Antártida, Australia, Nueva Zelanda, Madagascar e India. Todo eso era Gondwana. Ahora, sacar a India, que terminaron chocando contra Asia, América del Sur y la Antártida recibieron, por el contacto con Norteamérica, recibieron a la fauna norteamericana. Entonces esa fauna norteamericana compitió con la sudamericana y extinguió a muchísimas formas. Australia, a fines del Cretácico superior, se desprende de la Antártida, se separa de la Antártida y desde ese momento queda sola. Entonces, toda fauna que tenía en ese momento la conservó. Y es por eso que Australia tiene una de las faunas que a nosotros nos pueden parecer las más raras del mundo, pero en realidad era lo más común en el hemisferio sur. Sudamérica tenía una fauna muy parecida a la australiana hace 30 millones de años. Pero bueno, Australia la conservó y nosotros no. Exactamente, no tenemos una gran cantidad de marsupiales en Australia, y bueno, en América solamente unos cuantos. Dije hace 30 millones de años, quería decir hace 70 en realidad.
Oh, Hace 30, la nuestra era distinta porque teníamos placentarios herbívoros que Australia nunca tuvo. oye, perfecto. También quería preguntarnos si los dinosaurios eran de sangre caliente, porque a veces tenemos la idea de que los reptiles son de sangre fría, ¿no? Y es algo que se nos enseña, creo que para hacerlo más sencillo. Bueno, hoy día conocemos... Dame un segundo. Conocemos unas 20.000 a 25.000 especies de reptiles. De las, la mitad son de sangre caliente. ¿Sabes por qué? Porque lo ven reptiles. Entonces, la mitad de los reptiles vivientes son de sangre caliente. Entonces, cuando lo ves en ese no es raro que consideres los dinosaurios fueran de sangre caliente. O sea, hay reptiles de sangre caliente y de sangre fría. La sangre caliente es un sistema fisiológico, metabólico, que se originó varias veces entre los reptiles. Y los dinosaurios, hasta donde sabemos hoy, eran calientes. Tanto los cuello largo, como los carnívoros, como los ornitisquios. Aparentemente todos los dinosaurios eran de sangre caliente, simplemente porque eran descendientes de aquellos ornitodiros peluditos que mostré al principio del Triásico, que eran animales de sangre caliente. Entonces, eso lo transmitieron a su descendencia, y a la larga su descendencia también son las aves. No, sin duda alguna muy interesante. Yo creo que es una pregunta que muchas personas se hacen, no para asociar reptil a dinosaurio. Bueno, doctora Pesteguía, yo creo que ya no tenemos más preguntas. Si tienen alguna más, este es el momento. Hasta mientras, yo le agradezco muchísimo su presencia. Le voy a pedir que no se salga de la sala para finalizar la transmisión. Solamente voy a poner finalizar. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto, como siempre. Gracias a ti, Roby. Gracias a ti. Y a los que estuvieron presentes.